Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión. Sabemos es pues ya la última semana de nuestro curso de pequeños electrodomésticos. Esta semana pues vamos a Buenas estar tardes, hablando. profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Apenas se van conectando, pero bueno, pues nosotros vamos a iniciar puntual por respeto a los que están temprano. Les decía, es la última semana, también, bueno, es muy importante, les decía, lo de las evidencias para poder acreditar el curso. Por allí les dieron más oportunidad de que metan o que suban, mejor dicho, las evidencias a los que les hayan faltado. Todo esto con el fin de que completemos también el concentrado de calificaciones, ya que a nosotros nos solicitan que tengan mínimo un 80% de las evidencias. Entonces, recuerden que pues tenemos tareas por allí desde la primera semana, incluso en esta, que es la tercera, bueno, ahorita que estamos todavía por calificar algunos de la tercera semana, es porque faltan. De hecho, las evaluaciones se deben de hacer el fin de semana, es decir, a más tardar el domingo a las 11:55, pero se les ha dado la oportunidad de que, bueno, pues sea todavía hasta el día de hoy, o sea, todavía se tiene tiempo para subir las tareas a los que les falten. Eso sería hasta hoy a las 11:55 y también, pues, esta semana, pues comenzamos, les digo, la última y pues vamos a terminar entonces ya en esta semana nuestro curso. Por lo pronto, bueno, pues vamos a comenzar a ver, pues es un tema nuevo, vamos a hablar acerca de lo que serían las pilas o baterías. Vamos a hablar acerca de lo que son los eliminadores. Vamos a ver qué tipo de aparatos electrodomésticos o pequeños electrodomésticos emplean baterías, ya que, bueno, pues muchos aparatos electrodomésticos son también del tipo portátil y las pilas son una buena fuente de energía que nos sirve para conectar a este tipo de electrodomésticos. Vamos a ver y hablar también algo acerca de lo que son las fuentes de alimentación. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver lo que serían las pilas o baterías. Decíamos, pues son de algún modo fuentes de energía eléctrica y nos sirve para conectar a los equipos, generalmente a los que son del tipo portátil, los que no se puede conectar directamente a lo que sería los contactos de corriente alterna. Vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas para explicar un poquito algo acerca de esto. Y luego vamos a ver entonces algunas mediciones, vamos a ver algo de lo que sería la conexión de las pilas. Entonces vamos a hablar sobre lo que son pilas y baterías. Vamos a ver, por ejemplo, qué es pues una pila. Una pila es un sistema en el que la energía de una reacción química se transforma en energía eléctrica. Es obvio que, bueno, pues la energía va a estar en las terminales de lo que le conocemos como pila y pues son una fuente de energía eléctrica. ¿Qué tipo de energía eléctrica es la que nos proporcionan? Bueno, pues es una corriente directa o continua, lo cual quiere decir que, bueno, pues este tipo de dispositivo tiene polaridad. Al tener polaridad sabemos que es corriente directa o continua. Es hablar de lo mismo. Corriente directa o continua es lo mismo. Entonces significa que todas las pilas van a tener, por lo tanto, una polaridad, es decir, polaridad positiva y polaridad negativa. Y al nosotros conectarlo, este tipo de elemento, necesitamos conectarlos de acuerdo a la polaridad que tiene la pila con respecto al aparato o pequeño electrodoméstico que vayamos a conectar. Aunque
Bueno, pues hay aparatos que son más electrónicos que electrodomésticos, pero bueno, se clasifican así. Los electrónicos manejan lo que serían componentes electrónicos y los electrodomésticos se supone que, bueno, pues trabajan casi que directamente con la electricidad. Entonces, esto es una pila. Vamos a ver cómo se clasifican y cómo están divididos pues los grupos de pilas según varios aspectos. Por ejemplo, vamos a ver que pues, las pilas se pueden clasificar en secas y húmedas. Estos son una clasificación que se hace con respecto a lo que contienen internamente, es decir, al compuesto químico, porque pues, sabemos generalmente las pilas tienen un compuesto químico para de algún modo tener las cargas de cierta polaridad internamente. Y bueno, pues esta polaridad tiene que ver pues con las cargas que pueda tener en cada uno de sus polos. Y estos también, bueno, pues tienen que tener polaridad, dijimos, este tipo de fuentes de alimentación, las pilas. Entonces tenemos que son secas y estas contienen un electrolito en forma de pasta. Quiere decir que pues es duro o sólido, se podría decir, la parte pues, que genera la electricidad o la reacción química que se hace dentro, se hace por medio de lo que son elementos químicos, pero de estado sólido. Y en el caso de las pilas húmedas, pues estas normalmente contienen un electrolito, se le llama así el electrolito, pues es la sustancia química, pero aquí es líquido, no es sólido. Y pues como ejemplos tenemos las baterías de automóvil, que son baterías de plomo ácido. Estas contienen internamente el electrolito que genera entonces o hace la reacción química para polarizar a las terminales y obtener cierta tensión o cierto voltaje entre sus terminales. Entonces hay secas y hay húmedas. Pero también estas pilas pues se pueden clasificar según la capacidad que tienen para regenerarse. Se dice aquí que pues también tenemos de dos tipos, unas que son las pilas primarias, las cuales pues contienen la parte generadora de la electricidad, pues no permite muchas veces que éstas se puedan regenerar, su compuesto químico no se puede regenerar y entonces este tipo de pilas generalmente son desechadas o son desechables. No es bueno por ahí recargarlas, este tipo de pilas, ya que muchas de las veces pueden explotar. Entonces, hay quien quiere volverlas a recargar o las golpean, o hay quien dice que las mete también en el refrigerador y vuelven a agarrar carga. Hay muchos mitos con respecto a esto, pero no son recargables las pilas primarias. Entonces, por eso se le conoce así, como pilas primarias. Y son desechables, se usan una sola vez y hay que desecharlas, pero más adelante vamos a ver que, bueno, pues estas también contaminan y no debemos de arrojarlas a la basura. Hay centros de acopio para este tipo de dispositivo y de ese modo, bueno, pues se reciclan o les dan un uso, pues, en el que no contaminen, porque en la basura contaminan. Y también, bueno, las pilas secundarias, hablando de las pilas secundarias, son todas aquellas que, pues sí, tienen componentes químicos que sí pueden regenerar la pila, es decir, sí se pueden recargar. ¿Cuántas veces? Bueno, pues depende mucho del compuesto químico que tengan, sí se pueden volver a regenerar, es decir, se pueden recargar muchísimas veces. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a través de un cargador. Todos sabemos que simplemente un teléfono celular contiene una pila que puede regenerarse, puede volverse a cargar muchísimas veces. Y también, bueno, pues las pilas de este tipo son las que sí se pueden, pues, recargar. Normalmente estas sí se recargan, digo, sí se desechan también, pero tienen un tiempo de vida útil, pues, mucho más largo.
Así es de que, bueno, pues la idea sería que utilizáramos siempre pilas de este tipo, pilas que se puedan recargar para no desechar tanta pila, porque generalmente aquí en este país pues van a dar al relleno sanitario, cosa que pues hace daño, ya que puede contaminar no solo el suelo, sino también el, lo que sería el líquido. Sabemos que pues, muchas de las veces llueve y bueno, esas sustancias que son dañinas se van por el subsuelo y llegan a contaminar incluso el agua. También, bueno, hay otra clasificación. Las pilas primarias se clasifican también, bueno, de hecho todas, ¿verdad? Todas las pilas se clasifican también según el tamaño, pero generalmente las pilas primarias son las que normalmente desechamos. Y de ellas, pues tenemos aquí en esta imagen, estamos viendo que hay, por ejemplo, desde la pila que le conocemos como de botón, que son unas pilas pues pueden ser para reloj, para algunos aparatos o dispositivos que no requieren de mucha energía, mucha corriente eléctrica. El voltaje puede ser incluso más grande que las de tamaño mayor, pero la corriente es baja. Normalmente la corriente en una pila va a estar determinada por el tamaño. Simplemente una pila de un tamaño grande significa que podemos obtener una corriente grande de él, de ese elemento. Pero el voltaje es otra cosa. Una cosa es corriente y otra cosa es voltaje. Ya eso lo habíamos determinado desde las primeras clases. Entonces tenemos pilas de este tipo que son la AAA, AA, para pequeños aparatos. Algunos aparatitos usan pilas de este tipo. Pueden ser rasuradoras, pueden ser algunas, incluso pues, lámparas, radios, que no necesitan de una gran cantidad de energía. Y tenemos también la del tamaño C, que son cilíndricas y son un poquito más grandes. Tenemos la que normalmente conocemos como cuadrada, que proporciona 9 volts. Y también, pues, estas son pilas que pueden usarse en infinidad de aparatos. Muchos equipos, incluso básculas o pesadoras, o como le llamemos, eh, utilizan este tipo de pilas. Y tenemos también una más grande que sería la tamaño D, pero pues estas son de voltaje pequeño. Como sabemos, casi todas estas que son cilíndricas utilizan, bueno, son de diferente tamaño y tienen voltaje de 1.5 volts. Y tienen, pues desde luego tienen su polaridad. Por eso les decía, todas las pilas, como proporcionan corriente directa o continua, pues tienen que tener ya marcada lo que sería la polaridad. Del lado de la terminal positiva debe estar señalado, o bien del lado negativo o de los dos lados, como es en este caso. Tenemos también, aquí hay otro tipo de pilas más grandes, ¿ya? Por ejemplo esta de 6 volts, pero ya se usan en otros equipos pues ya un poquito más grandes. Entonces, las pilas pues también se clasifican de acuerdo al tamaño. Y el tamaño, pues nosotros nos indicaría cuánta corriente yo puedo obtener de esa pila. No el voltaje, dijimos, es la corriente eléctrica. Entonces, también tenemos pilas según el material. Aquí, según el material, bueno, pues en cuanto al funcionamiento no vamos a ampliarnos mucho, ya que pues nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, estamos viendo la clasificación de las pilas en cuanto a varios aspectos, con el fin de saber qué tipo de pilas son las que nos servirían en cierto tipo de aparatos, ya que, bueno, pues todas proporcionan energía eléctrica, pero pues algunas ofrecen más ventajas con respecto a otras. Así tenemos, por ejemplo, aquí lo que serían las pilas de níquel-cadmio. Estas se utilizan también en algunos aparatos, los cuales requieren de una corriente un poquito grande. Y bueno, aquí es un paquete, la verdad son pilas de níquel-cadmio, pero están interconectadas, como vemos es como un paquete,
y contiene 4 pilas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues estas, bueno, normalmente están conectadas en serie y nos proporcionan 6 volts. Eso lo vamos a ver ahorita enseguida, cómo se pueden interconectar entre ellas para obtener un voltaje mayor. Aquí también, bueno, pues tiene que, o este tipo de pila, bueno, aquí ya se le conoce, por cierto, como batería. Cuando es batería significa que ya tenemos varias pilas conectadas en serie, es por lo que se le conoce como batería. Entonces, sí hay cierta diferencia entre pila y batería. Pila pues se designa así a una unidad o a una celda de energía, y batería a un conjunto de celdas o de pilas conectadas en serie. Entonces, así lo vamos a diferenciar. Entonces, son pilas de cadmio. Luego enseguida tengo lo que sería estas pilas son de óxido de plata, que son las que decimos que son pilas como, bueno, se les conoce también como pilas de botón. Y de estas, pues también se emplean en infinidad de equipos, incluso en termómetros, relojes, cronómetros, aparatos para checar la presión, portátiles, o también para checar la glucosa, etcétera. Hay mucho equipo biomédico también ya que son portátiles y emplean este tipo de pilas que son, la verdad, muy pequeñas y pues tienen cierta versatilidad con respecto a las más grandes, ya que los equipos o aparatos que utilizan estas pilas pues son también pequeños. Tenemos también este otro tipo de pilas, aquí se le conoce como batería porque incluso internamente a veces ya vienen interconectadas un conjunto de celdas, y esta sería, por decirlo así, una batería de litio. Sabemos que ahorita el litio, incluso por ahí hay polémica con respecto a este tipo de material, ya que, bueno, pues este país contiene mucho este mineral y pues se ha encontrado que estas pilas son muy eficientes. Entonces, el tiempo de vida útil también de este tipo de pilas es grande, y también corresponde a las pilas que sí se pueden regenerar, es decir, entonces son pilas secundarias. Estas entonces son pilas de litio y normalmente pues, las encontramos en los teléfonos celulares, en tablets y en algunos aparatos que no requieren también mucha o demasiada corriente. Y sobre todo por la constitución física que tienen, pues es fácil, por ejemplo, en un celular meter una pila de estas, ya que pues a veces son un poquito anchas, pero son muy delgadas, de modo que pues, caben fácilmente en lo que sería el chasis o carcasa de lo que es el celular. Tenemos también las baterías de plomo ácido. Este tipo de baterías, pues, son las que se utilizan normalmente en los automóviles. Estas baterías de plomo ácido, y ya también se le conoce como baterías, aunque tenga una sola polaridad, ya que, bueno, internamente tiene varias celdas interconectadas y de ese modo se aumenta el voltaje y la corriente. Estas son pilas ya un poquito más grandes y tienen más uso en la cuestión automotriz. Sin embargo, también se usan por ejemplo, para para lo que sería energía solar, algunas de estas. Entonces, ya tienen más uso, y esta es la pila que pues, prácticamente no ha cambiado desde sus inicios, desde que se inventó, que por cierto, bueno, pues tiene muchísimos años. Entonces, son los tipos de pilas según el material que contienen, entonces son diferentes. Y pues ya yéndose a lo que serían los datos de placa de una batería o de una pila, es conveniente siempre saber interpretar lo que nos dice allí. Entonces, debemos nosotros conocer las características. Por ejemplo, bueno, pues aquí nos dice Inducel, en esta imagen, pues es la marca. Tenemos el modelo BPA 12AH. Esto significa que este es el modelo, pero es de 12 volts por 12 ampere hora. Los 12 ampere hora significa que me va a poder proporcionar 12 voltios
12 voltios con una corriente de 12 también amperes durante una hora. Eso si jaláramos los 12, bueno, los 12 volts son fijos. Si nosotros medimos el voltaje entre sus terminales, vamos a ver que pues 12 voltios es el voltaje que va a tener siempre y cuando esté cargada. Y cuando querramos nosotros medir la corriente, significa que pues, los 12 amperes, algún aparato que requiera los 12 amperes, nos va a durar una hora si jaláramos esos 12 amperes. Pero si no, pues por decirlo, si jaláramos nada más la mitad, pues entonces quiere decir que, por ejemplo, un equipo que se conectara a esta pila con 12 voltios y solo necesitara la mitad, por decirlo, 6 amperes, pues nos duraría 2 horas. Y entonces así es la proporción. En una hora, este nos va a proporcionar los 12 volts y 12 amperes constantes. Y depende mucho, pues, de los requerimientos del equipo que se vaya a alimentar con esta pila. Les decía, si es la mitad, pues nos va a durar 2 horas. Si es una cuarta parte, pues nos dura 4 horas. Todo va a depender de qué sea lo que nosotros conectemos ahí. También aquí nos dice que la batería, dice sellada, batería sellada de plomo ácido, dice de mantenimiento. Entonces, este tipo de pilas es de plomo, incluso ahí nos dice PB, lo cual quiere decir que tampoco debemos nosotros de desechar esta pila. Ahora, la potencia es importante aquí. La potencia se le dice así al producto del voltaje por la intensidad de corriente. Lo que quiere decir que aquí, bueno, si se quiere obtener la potencia, este nos puede proporcionar hasta 144 watts hora. Esto sería multiplicar los 12 volts por los 12 amperes, que es lo que nos daría durante una hora. Nos puede mantener 144 watts durante una hora. Así que va a depender mucho de lo que requiera el equipo que se conecte, ya que, pues, por ejemplo, en un vehículo, en un coche, o bueno, un automóvil del tipo que sea, mientras la batería es de 12 volts, va a depender mucho de, bueno, el voltaje es fijo, pero la corriente que va a poder necesitar el vehículo va a depender de qué dispositivos del automóvil estén conectados en ese momento. Supongamos que se encienden las luces, pues es lógico que el automóvil requiere de más corriente. El voltaje va a ser el mismo, pero requiere más corriente porque ahora estaría alimentando las luces. Ahora, si el automóvil requiere, bueno, el conductor más bien requiere, no sé, encender, por ejemplo, la música, no sé, la radio, pues entonces va a necesitar más corriente. ¿De dónde lo obtiene? De la misma pila. La pila mantiene los 12 volts, pero ya está jalando más intensidad de corriente, porque requiere más energía. Al igual que si estuviera lloviendo y entonces los parabrisas necesitan accionarse, pues también es un motor y también requeriría más energía. Entonces, la potencia tiene que ver con eso, o sea, y al igual la corriente, porque entre más cosas se conecten a la pila, o a la batería en este caso, pues entonces la corriente va aumentando. Y esto quiere decir que, bueno, pues la pila normalmente en el automóvil se recarga constantemente mientras esté en marcha el motor, pero también si no se recargara, esa carga se iría disminuyendo, de tal modo que el voltaje pues también disminuye en estas pilas. Entonces, hay que saber interpretar pues los datos, sobre todo el voltaje de salida que nos da y los amperes hora. Este tipo de baterías siempre nos marca así el valor. 12 volts, por ejemplo, por 12 amperes hora. Les digo, 12 volts significa que me los va a mantener con una intensidad de 200 amperes. Si yo puedo estar conectando un motor, no sé, que dejarle los 12 amperes y va a durarme esa carga una hora. Entonces, depende mucho de eso.
Y también, pues bueno, hablando ya de lo que son la conexión de pilas, pues vamos a ver que, bueno, la pila tiene un símbolo, que es ese, es una línea perpendicular, así como está el símbolo, y es más grande que la negativa, o sea, esta más grande vendría a ser el positivo y la más pequeña el negativo. Entonces, es el símbolo de la pila. Vean que la diferencia entre pila y batería son diferentes. Por eso hablábamos de que batería significa que ya se conectan varias celdas en serie. Se conectarían así varias celdas y entonces siguen teniendo la misma polaridad. Pero batería se le llama así cuando se conectan de dos en adelante. Y bueno, aquí, ¿cómo se calcularía la intensidad? Bueno, más que nada aquí nos interesa el voltaje. Cuando se conectan varias en serie, que es como en este caso, significa que está una después de otra, una después de otra. Y entonces, si estas fueran de 1.5, aquí tendría yo 1, 2, 3, 4, 5 pilas que forman una batería. Entonces, al estar conectadas así, la tensión, dice, o el voltaje que tendríamos, es la suma de cada una de ellas. Las 5 son de 1.5, la suma de 5 pilas de 1.5, pues es la suma y nos daría 7.5 volts. Entonces todo depende del número de celdas o de pilas que conectemos, nos va a dar un valor de voltaje. Al igual que, por ejemplo, aquí, en el cual nada más tenemos 3 celdas, pero son de diferente valor, tengo una de 1.5, más una de 2 y más una de 1. Esto nos da 4.5 voltios, es la suma de cada una de ellas, simplemente. Entonces, pero a esto ya, al conjunto o a la conexión, se le conoce ya como batería. Es decir, ya en conjunto viene siendo una batería. Pero individuales es una pila. Decíamos, hablamos de las pilas de plomo ácido. Bueno, pues es que internamente contienen celdas de tal manera que pues alcanzan un nivel de voltaje y entonces, pero no todas son de 1.5, o sea, depende mucho del tipo de pila. Aquí estaríamos hablando de pilas, no sé, como las que usamos en los aparatos comunes, que generalmente son de 1.5 volts. Y también, bueno, pues vamos a ver cómo se conectarían. Pues ejemplo que tenemos nosotros aquí de conexión en serie de las pilas, se conecta de un polo positivo, por decirlo, la terminal positiva. Esto sería entonces una batería. Y entonces la terminal negativa iría al positivo de la siguiente, y luego de la siguiente el negativo iría también al positivo, y del otro lado nos queda la polaridad negativa. Entonces, esta sería la manera como se conectarían en serie, y se conectan pues de esa manera. Aquí, por ejemplo, pues va a depender mucho de cuánto sea el voltaje de cada una de estas para tener en la batería cierto valor de tensión o de voltaje. Y pues vamos a ver que no solamente hay conexiones de baterías en serie, sino que también las hay en paralelo. Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo que aquí tenemos tres baterías que están conectadas en serie. Como decíamos aquí, la terminal roja, o bueno, la línea roja que tenemos aquí, va al terminal positivo. Y de esta, el terminal negativo va con el positivo de la siguiente. Y así igual, el negativo de esa misma va con el positivo de la siguiente. Y el negativo, pues viene siendo la polaridad negativa de este conjunto de baterías, que vendría siendo otra batería, la cual, bueno, pues nos sumaría el valor del voltaje. Miren, para estas tres baterías tenemos que cada una de ellas es de 12 voltios. Y entonces la suma de las tres, pues es el total de voltaje, que son los 36 volts. Es la suma de las tres. Y cada pila es de 250 ampere hora, lo cual quiere decir que como están en serie, aquí la corriente va a ser la misma,
ya que la corriente, si viéramos el sentido de la corriente, pues por ejemplo, en el sentido convencional de la corriente, digamos que va por positivo, entonces la corriente sale de una y llega a la otra, y así, sigue el caminito, y entonces la corriente es la misma al estar en serie, significa pues que la corriente va a ser la misma, pero el voltaje se suma cuando estas se encuentran en serie. Y en el caso de las que están en paralelo, se conectan las dos a las mismas terminales, las tres baterías a las dos terminales. Cada batería está conectada al negativo, que aquí lo podemos determinar como el azul, y el positivo como el rojo. Entonces, cada batería está conectada, el terminal positivo al mismo punto positivo, y todas las negativas a la misma terminal negativa. Entonces, en paralelo es diferente, compárenlo, vean la diferencia que hay. En serie se conectan como tomados de la mano, así, uno después de otro, y en paralelo es como si todos pusieran su mano derecha con su mano derecha, su mano izquierda con su mano izquierda. Entonces, bueno, es una comparación, ¿verdad? Con respecto a esto. Entonces, así están conectadas en paralelo, y aquí vamos a ver que entonces ahora el voltaje es el mismo. El voltaje van a ser los mismos 12 voltios, porque las tres son de 12, pero ahora lo que se va a sumar son los amper hora. Entonces aquí tenemos 250 más 250 más 250, vendrían siendo los 750 amper hora. Entonces son como inversos, pudiéramos decirlo. En el primer caso de las baterías en serie, el voltaje es el que se suma al estar en serie, y la corriente o los amper hora es la misma. Y en el de abajo, bueno, pues ahora el voltaje es el mismo, pero ahora lo que se suma es la cantidad de intensidad de corriente que se puede obtener de este conjunto de baterías. Que al final de cuentas decimos, pues es otra batería. Bueno, entonces, vamos a ver que estos se pueden pues conectar en serie y en paralelo. Pero también hay otra forma, que sería una conexión serie-paralelo o paralelo-serie, que es, al final de cuentas es lo mismo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vamos a ver que estos están conectados primero en serie. Están conectadas, por ejemplo, las dos de arriba están conectadas en serie. Y las otras dos de abajo también están en serie, pero a su vez, las dos terminales de cada una, por ejemplo, veamos la polaridad positiva de las de abajo, está conectada con la polaridad positiva de las de arriba. Es como si fueran dos conjuntos. Primero, las dos de arriba están en serie, las dos de abajo también están en serie, pero cada conjunto de estas se conectan a un solo punto, por el lado positivo, y por el otro lado, al lado negativo, lo cual quiere decir que es una conexión serie paralelo. Es decir, hay una combinación, y entonces aquí, puesto que todas son de 12 voltios, primero en el conjunto de abajo tendríamos 24 volts, porque están en serie, y de las de arriba, pues también son del mismo valor, así es que tendríamos los mismos 24 volts. Y así de este modo, bueno, pues tenemos, pero los amper hora se sumarían, son 400 amper hora de cada conjunto. Al estar conectadas en paralelo, pues esto nos da 12 más 12, son los 24, y como el conjunto de abajo también son 24, pues el valor del voltaje al estar en paralelo siguen siendo los 24 volts, y los mismos 400 amper hora. Muchas de las veces se hace este tipo de combinación, no tanto, bueno, en algunos equipos portátiles también se hace eso. Nosotros muchas veces vemos en el estuche o en la parte trasera donde se colocan las pilas, solo vemos que unas se conectan en un sentido y otras en otra, pero realmente obedecen a estos casos que pueden estar ya sea en serie o en paralelo, o muchas de las veces es una combinación de serie paralelo o paralelo serie. Entonces, no olvidemos que estas pueden estar conectadas del modo que se requiera,
o según las necesidades del aparato. Vamos a ver entonces que, bueno, pues ahora, bueno, con esto de las conexiones, también vamos a ver que las pilas muchas de las veces contaminan. ¿Qué se debe de hacer o qué consejos se pueden tomar para no contaminar tanto con las pilas? Ya que los compuestos químicos, no importa el tipo de pila que sea, pues contaminan cuando se dejan o se depositan en la basura. Pues aquí tenemos nosotros estos consejos que dan algunos expertos en esto, y dice, por ejemplo, que hay que minimizar el consumo de pilas siempre que sea posible. Es decir, si no hay necesidad de usar pilas, mejor no utilizarlos. Esto porque algunos de ustedes han visto que algunos aparatos, algunos pequeños electrodomésticos portátiles, pueden ser conectados algunos tanto a la corriente alterna como a la corriente directa. Es decir, pueden funcionar con pilas y pueden funcionar conectándolos a los contactos que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, entre menos se utilice las pilas, pues sería lo ideal. También de preferencia, pues utilizar pilas recargables, ya que decíamos, las pilas recargables tienen un tiempo de vida útil más grande, de modo que, pues, es lógico que el uso de pilas se reduciría. Entonces, ya que, como dice acá en el siguiente párrafo, los mexicanos consumimos 10 pilas, así se considera, 10 pilas desechables per cápita cada año, o sea, alrededor de 1.000 millones en total por año. 1.000 millones de pilas, no importa, bueno, aquí no se toma en cuenta cierto tipo de pilas, pero así se desechan, o sea, son 1.000 millones de pilas por año, es excesivo el consumo que tenemos nosotros. Entonces, debemos de reducir el uso de las pilas. Aquí, por ejemplo, dice, usando pilas recargables se reduciría a 1 millón por año. Y no es mucho, ¿eh? O sea, la verdad es poco, porque estamos diciendo que alrededor de 1.000 millones. Usando pilas recargables se reduciría a 1 millón, pero pues aún así 1 millón son demasiadas. Pero pues eso ofrece una gran ventaja el usar pues pilas recargables. Ya ahorita en la actualidad hay muchos tipos de aparatos que utilizan pilas recargables, pues todos lo sabemos, el celular, una laptop, una tablet. Es decir, hay muchos equipos que ya utilizan pues su pila recargable, es decir, podemos recargarlo. Incluso equipos de audio, como puede ser bocinas amplificadas, pueden ser radios también, que se puede recargar, entonces, ese tipo de pila. Y también algo que no debemos de hacer es nunca, pues no abrir la pila. ¿Para qué? ¿Para qué la abriríamos? No tiene caso, si acaso para experimentar, pero bueno, no habría necesidad. Golpear o maltratar las pilas, porque también muchas de las veces pueden dejar escapar algunas veces su contenido. Entonces, normalmente pues no las depositamos en el lugar que es requerido para ello. Por ejemplo, decíamos, pues si hay centros de acopio para depositar nosotros nuestras pilas. Entonces, estas son algunas recomendaciones que dan los expertos para el uso de las pilas. Y bueno, pues por último, ¿cómo nosotros podemos comprobar que una pila tiene carga? Normalmente lo hacemos por medio del voltaje que nos proporciona. La verdad es que, bueno, pues es la prueba más usada y sería lo mejor, ya que cuando una pila está descargada, pues esta nos proporciona un voltaje mucho menor al indicado en sus datos. Siempre vamos a leer los datos, por ejemplo, en el caso de esta imagen, tenemos nosotros que la pila dice que es de 6 volts, desde luego dice DC o corriente directa, está en inglés, puede ser DC o CD, es lo mismo. Y debemos de hacerlo con un multímetro en la función de voltímetro de corriente directa. Si vemos aquí nos dice, por ejemplo, si este es de 6 volts, pues es fácil,
poderla medir en la escala de 20 volts. Va a depender mucho de qué tipo de multímetro tengamos. Primero, pues lo seleccionamos en voltímetro de corriente directa, en una escala que abarque más del voltaje que nos dice la pila. Y luego sabemos, ya habíamos explicado esto, que la punta negra siempre va a ir al común y la punta roja pues debe de ir al voltaje. Aquí, este ejemplo que está aquí está mal, o sea, la punta roja debe de ir donde tenemos la V. La V. Entonces, no debemos de colocar la punta aquí, debemos de colocarla en esta ranura. Por ahí en la información que tiene en la plataforma viene la manera correcta de hacerlo. Pero bueno, yo aquí puse este ejemplo porque a veces así sucede. Cuando la ponemos aquí, se llega a dañar nuestro amperímetro, ya que, bueno, pues esta ranura corresponde a medir los amperes de corriente directa. Entonces debe de estar donde tengamos la V, puesto que vamos a medir voltaje, los 6 volts. Aquí, bueno, supuestamente este nos está leyendo 5.8, que es un valor aproximado al que nos dice aquí. O sea, dijéramos que está a un 90 y casi un 100% de carga la que contiene esta pila. Entonces, vamos nosotros aquí a mostrarles solo algunas cosas para que ustedes también puedan hacer las mediciones. Y ahorita, bueno, ya conocimos que hay pilas de diferentes tamaños, de diferentes materiales, y también, pues, pilas que se clasifican como pilas secas o pilas húmedas, debido a la forma en la que contienen el electrolito, que es la sustancia, bueno, o el material que puede generar la electricidad. Y vamos entonces a demostrarles por aquí cómo se haría la medición y cómo se harían algunas conexiones de serie y paralelo. Entonces, les voy a mostrar por aquí. Tengo aquí estas pilas. Pues todos conocemos estas son y corresponden a las pilas secas. Ya estos son, todo el mundo conocemos este tipo de pilas. Normalmente también se les conoce algunas de estas como pilas alcalinas. Tengo por aquí, por ejemplo, les decía de celular. Este tipo de pilas que generalmente son de litio. El litio, como hemos dicho, pues es un material del que se está fabricando ya un gran número de pilas debido a la eficiencia que se puede obtener con este material. Entonces tengo de litio, tengo por ejemplo algunas de níquel cadmio, que puede ser como esta. Esta también es de litio. Y así tenemos varias, de litio, níquel cadmio. Estas también son de níquel cadmio. Y obviamente todas tienen diferentes valores de voltaje. Tengo también pilas, por ejemplo, de este tipo, las cuales serían de plomo ácido. Incluso por aquí dice PB, plomo. Aquí nos está dando la indicación de que jamás depositarlas en el cesto de la basura. ¿Sí? Entonces, estas contaminan también mucho. Y bueno, entonces son varios tipos de pilas, y la manera de revisar o de checar su voltaje, pues es ubicando primeramente pues las terminales. Voy a recorrer esta un poquito para acá para mostrarles cómo se haría entonces la medición. Como sabemos, todas van a tener pues una polaridad. Aquí tengo otra. Todas estas tienen aquí, se nota muy fácil que es color rojo. Y de este otro lado, pues, si no tiene color, pues es el negativo. O sea, aquí en esta parte nos dice dónde está la polaridad positiva y negativa. Todas deben de tener polaridad positiva y negativa. Igual que esta, yo esta la usé para un prototipo, y bueno, aquí tenemos polaridad positiva, le puse un cable rojo, y polaridad negativa. Todas las pilas, como proporcionan una corriente directa, pues van a tener polaridad o la polaridad marcada. Entonces voy a usar esta para indicar la
la medición. Decíamos, nuestro voltímetro, para empezar, las puntas, les decía, nuevamente, haciendo énfasis en esto, la punta negra, y la voy a quitar, va a donde me dice común, la ranura donde me dice común. La punta negra nunca se cambia. Y la punta roja se va a colocar donde yo tenga la V de voltaje. Aquí se puede ver que aquí está la V de voltaje. Y ahí se coloca. Para usarlo como voltímetro, bueno, pues voy a seleccionar alguna escala. Sabemos que se puede medir voltaje alterno, o se puede medir voltaje directo, que sería esto. Aquí de este lado yo podría medir voltaje directo. Voy a colocarlo esto en la escala de 20 voltios. Significa que voy a poder medir hasta 20 voltios. Y esta me dice que pues es de 12 volts. Esta no sé si alcance a ver así en la cámara, pero por aquí me dice 12 voltios por 1.2 amperes. Entonces, voy a medirlo y pues basta solo con colocar las puntas en cada una de sus terminales que le corresponde. Encendemos. Punta roja del lado de la terminal positiva, punta negra del lado de la terminal negativa. Y este me está dando ahorita, pues, 10.7 volts. Sabemos que esta, bueno, pues está un poco descargada, ya que su voltaje son 12. Debería de darme 12 volts si esta estuviera cargada al 100%. Entonces, así se hace la medición, al igual que no nada más en esta, puedo hacerlo igual como en estas, que decíamos son pilas cuadradas. Entonces estas son pilas secas, son de zinc carbón. Estas sí son desechables, estas ya no se regeneran. Podemos hacer la medición. Este también aquí me indica la polaridad. Aquí me está diciendo, de este lado tengo la polaridad positiva. A veces me marcan el negativo también, o a veces nada más con que me marquen una, yo ya sé cuál es la polaridad del otro lado. Entonces, hago la medición también. Esta dice que son 6.6 volts. Acá tengo otra para conectarlas en serie. Esta, por ejemplo, me dice que esta tiene 8 volts. ¿Qué pasa cuando cambio la polaridad? Decía, no pasa nada, nada más en el multímetro me va a indicar que el voltaje, miren, me marca con un signo negativo. Simplemente quiere decir que tengo invertida la polaridad. La medición correcta debería ser así. Entonces tengo 8 y en este tengo 6. Entonces, si sumamos estas dos serían 8.6. Digo, 8 más 6.6 serían 14.6. Para conectarlas en serie, pues puedo auxiliarme quizás de algunos, de un caimán, por ejemplo, así. Aquí yo tengo un caimán para conectarlas en serie. La terminal positiva de este debe ir a la negativa de la siguiente. Y aquí la tendría. Entonces yo voy a medir en los extremos de este lado, me daría la polaridad positiva y de este lado la polaridad negativa. Y aquí están los 14 aproximadamente los 14.6, decíamos. ¿Sí? Es la suma de cada una de ellas. Aquí tengo los 6.5 y 8. 6 y 8 son 14, entonces es lo que me da aproximadamente 14.43. ¿Sí? Entonces son pilas que ya están un poco descargadas. Como sabemos esta, pues hay que leer siempre los datos. En esta pila nos dice el valor del voltaje. Aquí, por ejemplo, me dice que es de 9 volts. Entonces, cuando está bien cargada, incluso dan el voltaje muy por encima del que está especificado. Por ejemplo, un 9.3, 9.6 significa que estamos a un 100% de cargas, siempre y cuando sea el valor o más. Está correcto, porque incluso las de vehículo, las de vehículo automotriz,
si nosotros medimos el voltaje cuando está bien cargada, nos da hasta 13.5 voltios. O sea, siempre nos va a dar un voltaje mayor al que especifica. ¿Por qué da un poquito más? Bueno, esto es una forma de mantener el voltaje cuando ya se conecta algo, porque ya cuando se conecta algo a estas pilas o a cualquier tipo de pila, el voltaje tiende a disminuir. Si disminuye, bueno, pues se va a tratar de mantener en el que está especificado en los datos que nos dice aquí. Entonces, así, cada tipo de pila se puede medir. Les decía, ¿no? En muchos aparatos yo nada más veo mis pilas, que algunas van en un sentido, o todas en un mismo sentido, o en unas en un sentido y otras en otro, por ejemplo, así. Y muchas de las veces, sí, pues yo tengo que ver la relación que hay para poder medir el voltaje. Por ejemplo, si estuvieran en serie, pues normalmente me dan, si estas son de 1.5, pues me daría los 4.5 si fueran 3, ya que es la conexión que más se usa en serie para aumentar el nivel de voltaje. 1.5, pues es una corriente muy pequeña. Y estas son, decíamos, también con respecto al tamaño, estas son AA. Estas más pequeñas son AAA, que también son cosas que especifican, ¿no? Aquí son 1.5, pero este es tamaño, con respecto al tamaño, este es AAA. Esta es la de tamaño D, también aquí lo especifica. Y también hay otra mediana que es de tamaño C, entre otros. Entonces, esos son los distintos tipos de pilas, les decía, se encuentran en el mercado y son las más usuales. Aquí tengo la de botón también, y en las de botón, pues también nos indica cuál es la polaridad. Esta, por ejemplo, dice es de 3 voltios. Esto sí, yo creo que no la ven en la cámara, es de 3 volts, y me indica la polaridad por esta parte, que sería la más, de algún modo, la más grande, es el positivo, y acá el negativo. Esta para medirla, pues se hace exactamente lo mismo, y también algunos equipos utilizan, pues, se podría decir una batería, o sea, de varias pilas conectadas en serie. Entonces, esta para medirla, pues nada más basta colocarle las puntas, y aquí me va a decir, aquí me está diciendo que es de 2.97. La verdad es que esta me está marcando aquí, dice que es de 3 volts. Entonces consideramos todavía en buenas condiciones este tipo de pila. Pero pues sí, esta también ya es desechable. O sea, una vez que ya la carga disminuye mucho, esta pues ya no nos sirve. Se podría decir que es desechable. Entonces, como ven, son distintos tipos de pila. Esto lo vamos bueno, vamos a de algún modo a relacionarlo con el tema siguiente, que sería pues en la siguiente sesión. Ahorita por el momento, pues es lo que les queríamos mostrar. Ahorita si hay alguna pregunta o algún comentario, bueno, pues sería el momento. Nada más, bueno, pues recomendarles nuevamente que quien falta de enviar las evidencias, de favor, pues envíenlas, ya que a nosotros nos solicitan también eso. Y nos veríamos pues entonces el siguiente miércoles. Recuerden, ya es la última semana, se fue rapidito, ya se termina el curso. Les agradezco su atención, y si no hay ningún comentario, pues ya nos estaríamos viendo el próximo miércoles a la misma hora. Profe, ¿Sí? Dígame. ya empecé a revisar las actividades. Sí, ya revisamos, no todas, pero en general la mitad, bueno, no la mitad, las que me habían enviado hasta ayer sí, pero recuerden que todavía faltan. Hoy en la mañana vi, todavía me faltan varias personas. Y es que yo ayer le subí ya más tarde otra. Ah, yo ayer revisé en la tarde, entonces a lo mejor no la he revisado, pero hoy continúo revisándolas porque tengo otros grupos, pero sí, yo creo que Ah, ok, hoy la reviso. gracias. Sí, me pregunta Ángela que si hay más prácticas. Sí, aquí hay muchos cursos en los que también se puede dar más prácticas, sí, porque sí se requiere. Recuerden que pues en línea es muy difícil trabajar con lo que sería pues práctica, ¿no? Que sería lo ideal. En los cursos presenciales normalmente sí practican no una, sino muchas veces en diversos, pues no sé,
dispositivos, como puede ser pues en prácticas con mismos aparatos o con algunos implementos que tenemos por aquí, que es lo ideal para aprender bien pues digamos este oficio, pues sí se requiere de hacer mediciones, de practicar. Muy bien, Ángela, sí. Sí, esta es la última semana, entonces recuerden, se fue rápido y bueno, pues así nos solicitaron este curso, entonces es de un mes nada más. Entonces esta sería la última semana. Y pues de todas maneras, igual, pues tenemos nosotros que pues tienen el chat, les digo, casi nadie ha usado el chat, muy pocos, también aún en horas que no sea de la sesión como ahorita, también los atendemos a veces por el chat de la plataforma. Entonces, muchas gracias y nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Adiós, Alex. Adiós, profe.